aquí en el ritmo de la palabra con el Padre Alejandro Marca Mancí en este sábado 28 de enero. Continuamos con nuestra lectura continua de San Marcos en el capítulo 4 y ahora corresponde a los versos del 35 al 41. Tras los fatigosos trabajos de una jornada de predicación, Jesús no ha dejado la barca desde la que impartía su enseñanza y por eso pide a sus discípulos que le lleven a la orilla del lago, al otro lado del lago. De inmediato empiezan a navegar y que mientras Jesús se adormece en el asiento posterior reservado a los pasajeros importantes, detrás de él el piloto gobierna el timón. De improviso nos cuenta que estalla una violenta tempestad y la barca corre el riesgo de hundirse. Presas del pánico, los discípulos despiertan a Jesús con una llamada mezclada con un velado reproche. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Enseguida se levanta Jesús e increpa al viento. Cállate, enmudece. No se trata de dos órdenes iguales, sino de un incremento en la fuerza, puesto que el segundo término significa, al pie de la letra, queda amordazado. Y sobrevino una gran calma, nos dice San Marcos. Un solo versículo, para narrar un acontecimiento tan prodigioso. La misma sobriedad del relato es uno de los indicios más seguros de la historicidad del hecho. Ahora que los discípulos se sienten seguros, puede dirigirles Jesús una pregunta. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué esta falta de desconfianza? O esta falta de confianza, perdón. Las enseñanzas que habían recibido durante la jornada, que hubieran debido incluso convencerles de que durante el sueño permanece vigilante el Señor. A continuación, el evangelista nota con una gran precisión el sentimiento que surge en los apóstoles. No tanto la alegría por haber sido salvados, sino un temor sagrado, una admiración sorprendida. Ya habían asistido a milagros de curación, pero era la primera vez que se encontraban frente a una tamaña manifestación de poder. Jesús se le revela como Señor, como dueño de lo creado, y el estupor se convierte en pregunta. ¿Quién es este? Todo el Evangelio, según San Marcos, está acompasado por preguntas como esta. Preguntas que desembocarán en la profesión de fe del centurión en el Calvario. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Abraham salió a partir de ese momento y ya no se pertenece, sino que procede a la señal de Dios sin vacilar. Lleva una vida de nómada, pero no desarraigado, hunde sus raíces en el cielo, sino sentimos en el corazón su misma nostalgia del mundo futuro. Algo le falta a nuestra fe. La llamada de Dios, sal de tu tierra, está destinada a atravesar los siglos y se dirige hoy directamente a cada uno de nosotros. Es preciso saber estar en silencio para percibir a través de los acontecimientos de la vida cotidiana la llamada del Señor a que le sigamos por caminos inesperados. Con frecuencia sentimos la tentación de proyectarlo todo. Nada tiene que escapársenos. Tenemos que definir los detalles y de este modo nos encontramos encerrados en estrechas prisiones, tal vez con paredes de oro, pero a pesar de todo, prisiones. Ser capaces de confiar en alguien es el camino de la libertad. En muchos casos no se tratará de abandonar, no. Nuestra propia patria, a veces pensamos que vamos a tener que dejar nuestra propia patria geográficamente, nuestra propia patria, nuestra propia familia y, y quedarnos ahí. Se trata de otra salida, la más radical y el fundamento de todas las otras, la salida de nosotros mismos. Tal vez se trate solo de volver a entrar cada mañana en la cocina para desarrollar las acostumbradas labores domésticas, o de volver a recorrer la calle que conduce a la oficina, o de permanecer inmóvil en nuestro propio lecho de enfermo, ofreciendo cada instante al Señor, para que disponga de él como mejor le parezca. Presta atención. Abraham salió comprometiendo toda su vida y se convirtió en padre de los creyentes.
Todo consentimiento generoso a Dios es fecundo en bienes para muchos. Toda resistencia o rechazo ralentiza para todo el camino hacia la consumación de la historia. Abraham es alabado por su fe, aunque solo viera de lejos. En el Evangelio, los apóstoles son objeto de reproche por su falta de fe, siendo que Jesús está junto a ellos. Increíble paradoja que nos hace reflexionar. La fe no tiene necesidad de unas condiciones particulares para el que es capaz de dirigir la mirada hacia las profundidades del corazón. La tierra prometida está escondida ahí y se llega a través de este acto de obediencia y de entrega que el Espíritu nos sugerirá un instante tras otro. Yo quiero invitarte a que puedas vivir con frecuencia la palabra de Dios hoy diciendo: sosténme, Señor, según tu promesa, y viviré. Que Dios te bendiga.